Muy buen día, compañeros. Yo soy un miembro más de la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, de esta bellísima comunidad. Y el día de hoy, continuando con la cuestión de las tradiciones, vamos a hablar de pues la que seguía, ¿verdad? Que es la segunda tradición. El día de ayer hablamos, tratamos de hacer así como sumergirnos un poquito en detalles pues de cosas que se han ido perdiendo o torciendo a través de los años sobre la primera tradición. Y el día de hoy pues le toca a la segunda tradición. Vamos a iniciar, pues les comentaba que de repente, y de hecho eso lo vamos a ver justamente aquí, Bill W. se dio cuenta en algún momento de la historia, de la formación de las tradiciones y de los grupos, de la estructura y de los conceptos, que algunas ideas eran demasiado utópicas. Entonces, para poder remediar poquito de lo que se le pasó la mano al dejarnos así algo tan bello que era imposible realmente, trató de meter algunos parches, trató de meter algunas, como remediar poquito pues eso en lo que lo había regado y eso lo hizo en los conceptos y vamos a verlo pues aquí, ¿verdad? Aparte, les mencionaba en el video pasado, pues como ejemplo la segunda tradición y el parche que metió en el quinto concepto. Y pues aquí lo vamos a tantear, ¿verdad? Dice la segunda tradición: para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Bueno, aquí la situación es, la quiero poner en algunas, primero, pues ya más o menos conocen el inicio, ¿verdad? Dice pues que se preguntan las personas, pues, de dónde saca el gobierno AA, quién lo dirige, quién es el que está organizando, y cuando se dan cuenta, pues, que no hay nadie, que no tenemos líderes, que no tenemos gobernantes, que no tenemos quien pueda dar una orden, que no se le puede obligar a ningún miembro a hacer nada, dicen que esto, pues, está de cómoda, o sea, no es posible. Entonces se ponen a leer la segunda tradición, investigan algo de la historia de Alcohólicos Anónimos y terminan cayendo pues a cuenta de que sí es posible porque funcionamos a través de un sistema que se consideraba pues, hubo una persona, un ruso, Pietro Kropotkin o Prokopsky, algo así, lo pueden buscar, que fue alguien que tuvo el movimiento del anarquismo, se consideró con el movimiento del anarquismo o se dijo que él era anarquista. Fue muy famoso, ¿verdad? Alguien que tuvo que ver con la política y el gobierno de su país, en Rusia, y esta persona pues tenía este concepto del anarquismo en una manera consciente, digámoslo así, ¿verdad? De hecho lo pueden ver en el apartado número 50 de Tal como la ve Bill, una anarquía benigna se llama, y nosotros funcionamos sobre esa anarquía benigna, ¿verdad? No tenemos líderes, no hay quien gobierne, no hay quien castigue, no hay quien obligue, únicamente pues actuamos por conciencia de nuestras necesidades. Entonces cuando la gente se da cuenta de esto, dice, únicamente tenemos no hay gobiernos, pero tenemos una autoridad fundamental, Dios, y aquí viene, fíjate la cuestión que es la curiosa, ¿da? Dios que se puede, ahí es donde está la palabra clave, ¿da? Se puede manifestar en la conciencia del grupo. Bueno, primero quiero comentar una situación similar a la de la primera tradición, ¿verdad? En la segunda tradición, en esta tradición, de nuestra autoridad fundamental, no se habla de números, no estamos hablando, otra vez, no estamos hablando, si revisan el principio, si revisan nuestra literatura, si revisan esta segunda tradición, se van a dar cuenta que en ninguna parte estamos hablando de mayorías o de minorías, como mucha gente cree. ¿Quién es la conciencia del grupo? La conciencia del grupo son todos los miembros del grupo que tengan el tiempo pues que se acordó en la autonomía, ¿da? Ya sean 3 meses, ya sea un mes, ya sean 6 meses, pero todas las personas que son miembros del grupo y que tienen ese tiempo, ¿da? Todos son la conciencia del grupo, la conciencia del grupo, otra vez vamos a como lo que hablaba ayer en la primera tradición, no es ni la mayoría ni es la minoría,
O sea, la conciencia del grupo son todos y cada uno de los miembros que están asistiendo y que tienen el tiempo pues que se estipula en la autonomía. Esa es la conciencia del grupo. Y la conciencia entre muchísimas comillas, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver pues otra parte pues sobre lo que hablábamos de la pérdida de las buenas ideas. O sea, entonces queda claro, ¿verdad? La conciencia del grupo, ¿quiénes son? No son la mayoría ni son la minoría, sino que son todos y cada uno de los miembros que tienen el tiempo que está acordado en la autonomía. Esa es la conciencia del grupo. La conciencia, o en la conciencia dice este principio, ahí se puede manifestar Dios. O sea, ahí se puede manifestar Dios, pero también puede que no pase. ¿Por qué comento esto? Porque Bill W, o sea, y no son inventos, obviamente ya saben que yo les comento siempre en este canal, en estas pláticas, o por ejemplo en estos que estamos viendo las tradiciones, en estos videos, audios, aquí hablamos con los principios en la mano. Y la persona que tenga alguna duda o que necesite alguna aclaración o que quiera comentar algo, que quiera platicar o que quiera discutir, también nos prestamos para todo. Siempre les vamos a hablar con el principio en la mano. Aquí no vamos a decir yo creo, yo pienso, yo siento que no, a mí me dijo mi padrino, es que aquí siempre ha sido así. No, aquí hablamos con el principio en la mano. Y en los conceptos, en la historia, de hecho en la historia, ¿da?, de Alcohólicos Anónimos, se menciona, ¿da?, en la parte de cómo fueron desarrolladas las tradiciones, menciona Bill W. Que pues a veces no tenemos bien entendido pues que el grupo es falible y que la supuesta, porque incluso usa esa palabra, ¿da?, la supuesta conciencia del grupo es falible y puede y tiene y va a fallar en más de alguna ocasión. Entonces, él para tratar de dar como que una opción más abierta para no llevarnos a la idea de que si la conciencia del grupo lo quiso, está bien, porque a veces está mal lo que la conciencia del grupo quiere. Puso en el quinto concepto, pues lo que es el derecho de apelación, ¿verdad? Necesitamos tener el derecho de apelación, la conciencia debe de ser escuchada. De hecho, describen en nuestros manuales de servicio el procedimiento adecuado de una junta de trabajo para revisar algún ajuste o alguna situación. Y sugiere que en las votaciones y eso sean cosas que, o sea, no sea nada más una simple mayoría, ¿da?, sino que sea más de 2/3 partes, porque a veces en una simple votación de la pura mayoría, ¿da?, así sea uno de mayoría, puede que se surre. Y dice, y de todos modos necesitamos revisar con este derecho de apelación las opiniones de todos nuevamente, si se pide, porque a veces, dice el tema, y pasa muy seguido, la conciencia del grupo puede equivocarse. La mayoría la mayor parte de la conciencia del grupo, porque la conciencia es todo el grupo, pero la mayor parte de la conciencia del grupo, la que ganó, puede equivocarse, ¿da? Entonces necesitamos este derecho de apelación, y lo puso precisamente porque se dio cuenta que dejó este huecote y esta problemática en la segunda tradición. Puede manifestarse ahí, sí puede, pero no siempre. De hecho, dice la literatura que una conciencia debe de ser un grupo que esté bien informado, que esté bien cimentado bajo principios y que conozca bien las necesidades de su grupo. Entonces, pues ya vimos que no es la mayoría ni es la minoría, son todos, y que no siempre se manifiesta pues Dios en la conciencia de su grupo. De hecho, dice que pasa muy seguido que no se manifiesta ahí. Entonces, de aquí partimos pues a la cuestión de lo que es la historia, ¿da? Ya cuando se forma este grupo, dice la literatura en Middleton, y empiezan pues a llenarlo, y pasa el tiempo, empieza a haber gente con la capacidad de edad, y dice, y vamos y empieza algo que se conoce dentro de AA como el principio de rotación. O sea, cuando vamos a tener los cambios de los servidores, porque pues ya cumplieron con su tiempo, ¿da? Dice, en esa historia te cuenta pues que eran los fundadores y pues que no había más, ¿da? Pero ya cuando llegas a un grupo actualmente, ¿da?, ya casi todos los, o sea, casi donde llegas, ya tienen muchos años los grupos y ya tienen varias generaciones de servidores, y tú llegas y o sea, y hay rotación en algún momento,
se le tiene que permitir a las generaciones que sirvan. ¿Por qué? Porque parte del proceso de recuperación del individuo tiene mucho que ver con el servicio y no es por niveles. O sea, no, ¿a qué me refiero con esto? A que no llegas primero a la recuperación y te vas a dedicar un tiempo nada más a leer y a compartir. Y ya después, cuando nosotros consideremos que estés preparado, te vamos a dejar que agarres alguna actividad. No, el miembro tiene que hacer algo, aunque no sean servicios de la mesa del grupo o más arriba, porque más arriba pues menos se puede dar, más bien más abajo, perdón, nuestra estructura va hacia abajo. Al final de cuentas, el miembro nuevo necesita realizar una actividad. Entonces se prepara, a lo mejor ayudándole al cafetero a mover unas tazas. A lo mejor se le permite barrer porque es necesario. O sea, no se le puede decir a la persona que va llegando, no, tu servicio por el día de hoy es sentarte y escuchar. No, el miembro necesita una actividad, porque esas actividades refuerzan la secreción, el proceso de producción de estas sustancias que necesitamos, se da en la mente y en el cuerpo, que no producimos de manera natural. Por eso precisamente consumimos sustancias, y nos ayuda a reforzar la producción, las actividades, y sentirnos parte de las actividades. Nos ayudan a sentirnos parte de algo, que sentimos que tenemos una responsabilidad o que podemos ayudar a algo. Entonces, pues llega el momento en el que ellos van a pasar a tener que formar parte del servicio de la mesa. No, o sea, y esta es una situación que se da mucho, y vuelvo a esta parte. Mira, desgraciadamente yo soy un miembro que se considera 100% tradicional. Yo no funciono a través de lo que la gente quiere, no funciono a través de lo que los miembros presionan, no funciono a través de mis preferencias emocionales, de amistad o de cariño personales. Yo funciono a través de lo que dicen los principios. Independientemente si me caes bien o me caes mal, si tienes la razón en los principios, te la voy a dar. Pero si no la tienes, independientemente de si me caes bien o me caes mal, no te la voy a dar. O sea, no se trata de deseos personales, sino de principios, ¿verdad? Y yo soy un miembro tradicional. O sea, que funciona a través de tradiciones, ¿verdad? No que está en grupos tradicionales. También estoy en grupos mal nombrados tradicionales, pero ese ya es otro rollo, ¿verdad? Es una persona que funciona a través de tradiciones. Entonces, a través de estas situaciones, de las tradiciones, se da. Entiendo que en México, y lo digo porque tengo los pelos en la mano, en México el programa el funcionamiento a través de tradiciones y de conceptos está en decadencia, cada vez está peor. Y lo digo porque conozco pues mis grupos y conozco mis principios y conozco mi país. Entonces, pasa mucho en muchos grupos que los mismos miembros, en lugar de tener una sana rotación y salir, ¿verdad?, de lo que es la mesa, se están queriendo a veces repartir ellos mismos, ¿se da? O sea, ¿a qué voy con esto? Que como ya son compinches, se da, ellos, el secretario quiere, pues, o sea, le dice, tú te vas a pasar de secretario a RSG, el que estaba de acá a acá y el de acá a acá, y el otro se regresa acá, y ya quedaron los mismos que siempre estaban en los servicios de la mesa. Y el problema pues es que le venden a los miembros la idea de que como están en la mesa tienen algún tipo de autoridad adicional, cuando la realidad es que no, ¿da? O sea, eso es algo que deja muy claro este tema. O sea, no tienes una autoridad aunque estés en los servicios. O sea, de hecho tú eres el servidor de los miembros del grupo, no eres su patrón, ni eres alguien que dirige ni que da órdenes. Eres un servidor, ¿verdad? Puedes ejercer ahí el liderazgo, pero si no lo sabes ejercer y enfadas a tus miembros te pueden pedir que te salgas en algún momento si estás haciendo el servicio mal, ¿verdad? O si estás tratando de imponer y de dominar. Entonces, bajo esta situación, la sana rotación, pues, es que estos miembros permitan, si ya están terminando los servicios de la mesa del grupo, pues que vayan y realicen servicios a un distrito, o que si ya terminaron los del distrito y tienen la oportunidad así de agarrar
estén comités o en el área o otra cosa, pues que se presten y que siempre se esté moviendo pues la cuestión del servicio y que siempre se le permita a todos los miembros participar en los servicios que se están realizando, ¿verdad? Porque no nada más es mandar un representante al distrito como RCG, sino que tenemos comités en los que hay que mandar representantes a cada comité, tiene que mandarse un representante de cada grupo y muchos de estos comités necesitan tener a una persona pues que esté pues alternando. Acá les dicen alternos, esa no es la palabra, ahorita no la recuerdo, pero se necesita pues alguien que esté ahí con ellos también aprendiendo. Y aparte, llevar a los miembros, aunque no sean representantes ni sean alternos, llevar a los miembros a los servicios que se están realizando, por ejemplo, en centros de tratamiento. Total, o sea, lo que voy pues es que se necesita rotar el servicio. Sana rotación para que no se engañe la gente creyendo que tiene poder o que tiene estatus o que tiene voz así para dar alguna indicación, ¿verdad? O sea, deben de ser sugerencias, dice la literatura, y deben de ser sugerencias dadas de manera tranquila, porque imposiciones, inmediatamente un alcohólico que tiene en la sangre el anarquismo, ¿da? Va a tratar así de decir, sácate, da, a mí no me estés hablando así, no estés tratando de darme una orden, a mí pídeme por favor, y gracias, ¿da? Porque es nuestra naturaleza. Entonces, necesitamos mantener este principio de sana rotación para que nadie se sienta dueño. Y de aquí pues nos pasamos a que a través de esta situación, a través de lo que es la sana rotación, van a empezar a surgir, dicen en la historia, hay personas que van a creer que como ellos ya tienen ahí un tiempo en ese grupo, fíjate las frases que utilizan, es que siempre ha sido así, es que siempre lo hemos hecho así, gente enferma pues que no entiende que los grupos deben de evolucionar y que los grupos son como entidades vivas, ¿verdad? Que tienen personalidades y que las personalidades de los grupos se van a ir modificando a través de los miembros que vayan llegando y los miembros que se vayan yendo, ya sea que se vayan bien o que se hayan despedido de este mundo en sobriedad. O no en sobriedad, pero que ya no estén, ¿verdad? Entonces, conforme cambian los miembros, cambia la personalidad del grupo y a veces las personas se da que, entre comillas, se sienten viejos, se da. Aquí nos dividimos pues entre ancianos estadistas y viejos sangrantes o viejos resentidos, ¿verdad? Pues dice los que son los resentidos, ¿verdad? Van a tratar de manipular, de engañar, ¿verdad? Van a hacerse las víctimas, las víctimas, van a querer así, o sea, mover las fichas insistiendo en que ellos deben de permanecer así, en ese liderazgo que ellos creen que tienen al formar parte de los servicios de la mesa, porque pues ellos son los que ya tienen mucho y ellos ya saben, ¿verdad? Y no hay necesidad de que haya cambios y total que cuando la conciencia dice ya, y se hace la sana rotación, muchos de ellos, como se la pasaron queriendo vender, esto es lo que pasa, fíjense nada más, o sea, la situación que pasa es esta. Estas personas se la pasan queriendo vender la idea de que al formar parte de la mesa tienes cierto poder en el grupo. Entonces, o sea, lo tratan de vender tanto esta idea que en el momento en el que pierden el puesto o ya no se les toma en cuenta, como era la idea que trataban de entregarle a los miembros, ya no pueden retractarse cuando ya no tienen ni servicio y ya no se les toma en cuenta, entonces se sienten tan mal que no tienen la capacidad de resistir, pues que ya están relegados a un puesto de menos importancia y terminan convirtiéndose en personas que se resienten con el grupo, que patalean y berrean como si fueran bebés, se da con poca recuperación, y muchos de ellos abandonan, o sea, cuando el grupo ya no hace lo que ellos quieren. No creo, o sea, muchos de ellos no tienen la madurez para decir, bueno, es que así es, el grupo tiene que crecer, el grupo tiene que evolucionar, el grupo tiene que transformar su personalidad. No, o sea, muchos de ellos tienen tan poca capacidad de recuperación, o sea, han practicado tan poco el programa que prefieren irse de los grupos porque los grupos ya no hacen lo que ellos están diciendo. Y esto pasa a través de generaciones, o sea, por ejemplo, yo voy a hablar de un grupo acá no voy a decir ni nombre ni nada. Es un grupo de por acá, de por donde yo vivo. Yo escuchaba que contaban la historia de que cuando
cuando el grupo inició tenía una bola de viejos que trataban de dominar y que después llegó una generación que les dijo ya, y todos los viejos se fueron del grupo y se quedó esta generación, ¿verdad? Entonces después llega otra generación que hizo exactamente lo mismo, ¿da? Los que se habían quedado hicieron lo mismo que los primeros, trataron de dominar, y después los otros les dijeron ya hasta aquí, ¿da? Van fuera, y todos se fueron del grupo, no se quedó ninguno porque ninguno tuvo la madurez. Y después llega la otra generación, que es la generación que está actualmente en ese grupo, y corre a la generación pasada. Según sus historias de ellos, los corrieron como si fuera una historia así de un caballero, ¿da? Contra un dragón y Sakai, o sea, y corría, o sea, destruyendo algo, no sé, así se imaginan como si fuera una fantasía medieval, ¿da? En la que está triunfando el bien contra el mal. Pero no se dan cuenta que están repitiendo la misma historia, ¿da? Ellos platican que la generación pasada se organizaba en un Starbucks o en algo así para ir a hablar de cómo iban a seguir controlando a los grupos, como quién iba a terapiar a quién y así, ¿da? Al grupo. La única diferencia de la generación pasada a la generación actual es que la generación actual, en lugar de irse al Starbucks, se va a unos tacos seguido ahí a estar hablando de cómo van a maquilar así la situación. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se dan cuenta que a través, pues, de las costumbres que han ido repitiendo, van a terminar viviendo lo mismo que vivieron las generaciones pasadas. En algún momento van a enfadar a la gente, porque la gente se va a dar cuenta que están tratando de imponer, ¿verdad? Que están tratando de decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Algunos de los manipulados se van a dar cuenta que están siendo manipulados y van a cambiar así de ideas y van a empezar a tratar de actuar bajo principios y no bajo personalidades. Y los viejos se van a resentir, van a empezar a sangrar, van a comenzar a mandar mensajes personalizados inventando trastornos de otras personas para ver si se salvan. Y cuando ya no puedan, pues van a abandonar el grupo porque ya no van a estar dispuestos a estar en un grupo que no funcione como ellos creen o están insistiendo en que tiene que funcionar. Entonces, dice, pero están los ancianos estadistas, ¿verdad? O sea, muchas veces los viejos resentidos, cuando logran madurar, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que es lo normal, ¿verdad? Que son procesos en un grupos, que esto les sirve a ellos para crecer como seres humanos, dice, maduran y regresan, pero más humildes, dice, y en este momento, dice, pasan a ser los verdaderos pilares de las agrupaciones, la gente con el conocimiento y la experiencia, ¿da? Con la sabiduría, que puede dar así un consejo, una sugerencia tranquila, ¿da? y basada en principios. Estos son los ancianos estadistas. No todos pasan por el proceso del sangrante, del resentido, ¿da? Del que se molestó, dice. Pero los que sí pasan y logran sobrevivir van a convertirse en estadistas, y los estadistas precisamente son estos, los que saben que a lo mejor en este momento pues ya no los ocupan en los servicios, pero saben que se les necesita porque tienen la experiencia para dar un buen consejo y se mantienen en sus grupos, ¿verdad? Haciendo lo que se puede, de repente sirviendo un cafecito, de repente a lo mejor barriendo, siempre dispuestos para las juntas de información. O sea, servicios nunca faltan. Y siempre, si está uno en disposición, tiene algo que hacer para poder transmitir el mensaje. Entonces son estos dos, el anciano, el estadista, el que funciona, el que se queda, el que sugiere, y el resentido, que es el que probablemente, dice, muchos de estos incluso hasta pueden recaer, que esperemos que no le pase nunca a nadie de los que conocemos, ni a nadie de ningún lado, pero desgraciadamente pasa. Dice, y los que no, van a sufrir, van a llorar un tiempo, van a estar odiando un tiempo, dice, y si bien les va, se van a volver a acoplar y van a pasar a ser ancianos estadistas y van a dejar de ser viejos resentidos. Y de ahí pues nos pasamos a lo que decían ya para terminar, ¿verdad? Cuando ya está todo, dice, vamos a tratar de poner el ejemplo de la importancia de lo que es la conciencia de un grupo. Cuando la conciencia sabe bien sus necesidades y está bien informada, y lo cuentan con la historia de Bill, ¿verdad? Cuando Charlie le ofrece un trabajo, ¿da? En el hospital, cuando se la pinta bien bonito y le dice, a tus alcohólicos ya son muchos, ellos están haciendo de dinero y tú sigues en la pobreza. Dice, yo sé que el tratamiento que tú les estás ofreciendo en algún momento va a llenar el Madison Square Garden así de alcohólicos.
Y Charlie tenía razón, en esa situación incluso mucho más, ya no cabemos en estadios. Y eso que a veces nomás en puro un solo país. Y le dice, yo te ofrezco el trabajo, mira, tú puedes ganar tanto, o sea, te puede dar tanto dinero así para gastos fijos, y aparte te vas a llevar una buena comisión y tráete tu chamba y sales de pobre. Entonces pues él se fue bien convencido, y dice que en el camino escuchó la voz de Dios que le decía claramente, según el trabajo es el salario. Entonces él creyó, fíjate, mira, aquí va algo que ya es personal, ¿verdad? Yo creo que sí era la voz de Dios. Lo que creo es que Bill la malentendió, porque Bill no era un iluminado, Bill no era Buda ni era Jesús. O sea, Bill, a pesar de que sí pudo tener esa señal, ¿verdad?, que lo conectó tantito con la voz de Dios, y Dios le dijo, según el trabajo es el salario. Yo creo que la voz de Dios lo que le estaba tratando de decir era que el trabajo que él estaba realizando era un trabajo espiritual, y el trabajo y la ganancia que iba a tener una ganancia espiritual. Entonces no, pero él entendió al revés. Él entendió que pues sí se merecía una lana, ¿da? Porque pues él estaba queriendo lana, el dinero, ¿da? Porque pobrecita Lois. Entonces dice que llega a su casa, ve a los borrachos, inicia la junta. No todos estaban sobrios, algunos estaban sobrios y tenían ahí a sus esposas, ayudando con el café. Y que cuando empezó a platicar se lo aventó de corridito, después terminó y dice que hubo un silencio incómodo y pidió la palabra a un miembro, y este miembro empezó a decirle, no mames. Bueno, no le dijo no mames, le dijo, o a lo mejor sí, pero en idioma ya de estadounidense, y pues no podemos escribir eso, dice el meme. Y le dijeron, ¿sabes qué, Bill? O sea, no creo que lo que tú quieres, o sea, esto que tenemos lo puedas unir a ese hospital ni a ningún hospital. Dice, porque si lo haces, probablemente vamos a destruir, o vas a destruir lo que se está construyendo en Alcohólicos Anónimos. Dice, tú nos has enseñado que lo bueno es enemigo de lo mejor. Dice, y yo estoy seguro que eso que a ti te ofrecen no es malo, de hecho es moral y está bien. Dice, pero lo que tenemos es mejor, ¿verdad? O sea, lo que tú tienes es bueno, pero lo que tenemos es mejor, ¿verdad? O sea, no es malo a veces que los miembros quieran mantener a un grupo como según ellos siempre ha estado, porque dicen, es que siempre ha funcionado así. O sea, moralmente y éticamente a lo mejor no es malo, pero hay algo mejor, ¿verdad?, que es permitir que los acontecimientos se den como se tienen que dar, sin estar presionando a que las cosas se mantengan, porque todo lo que no se mueve en este universo en algún momento deja de existir. Todo tiene que estar en movimiento, en constante crecimiento o en constante decrecimiento, ¿verdad?, pero en movimiento, porque son procesos naturales. Así como el universo se expande y se contrae, dicen, ¿verdad?, que también a lo mejor ya se está contrayendo. Los planetas nacen y mueren, o sea, todo tiene un movimiento, para adelante y para atrás, o para arriba y para abajo. Pero la cuestión es mover, ¿verdad? Pero si el miembro en su creencia de que lo que tienen es bueno, está tratando de mantener un lugar como él dice que siempre ha estado ese lugar, no es malo. Pero lo malo es enemigo, o sea, probablemente es bueno, pero lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿verdad? Lo mejor sería, así como Bill, con eso que le dijeron los de la conciencia de su grupo, que abandonara esa idea, la abandonó. O sea, hizo caso a la voz de Dios manifestándose en la conciencia de su grupo, y se quitó esa idea. También los grupos deben de permitir, pues, que los miembros, aunque para los viejos, ¿verdad?, porque desgraciadamente, lo que mencionaba el otro día, desgraciadamente los viejos somos los que estamos destruyendo el programa, las tradiciones en México. No son los nuevos, no son las generaciones aceleradas que de repente aseguran y juran y perjuran que son las que están. No, desgraciadamente los viejos somos los que estamos destruyendo el programa de Alcohólicos Anónimos en México. En México las tradiciones y los conceptos no se utilizan, o se utilizan extremadamente muy poco, a conveniencia de unos cuantos, a conveniencia de unos pocos, que creen que tienen poder o prestigio entre grupos y entre distritos. Entonces, los viejos somos los que no permitimos que Alcohólicos Anónimos siga caminando, y deberíamos de permitirlo, porque nosotros somos los que nos estamos convirtiendo en estos viejos resentidos, estos viejos sangrantes.
y podemos hacer daño, o sea, y estamos haciendo daño a la estructura de Alcohólicos Anónimos porque creemos que nosotros debemos de mantenernos y mantener a la gente que está cerca de nosotros. Entonces, pues ahí se las dejo. Espero haber sido lo más claro posible en esta cuestión. Y pues, disculpen pues que haya durado tanto el video. Yo soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos y aquí estamos pues para lo que a ustedes les interese. Esto fue pues la segunda tradición de Alcohólicos Anónimos, según el punto de vista sobre las cuestiones. Recuerden que si tienen alguna idea que digan, no creo que esto sea así, podemos platicarla, podemos dialogarla, incluso hasta podemos discutirla, pero siempre con el principio en la mano, siempre con nuestra literatura. En las cuestiones de las tradiciones hay que evitar el yo creo, el yo pienso o el yo siento. En las cuestiones de nuestras tradiciones y de nuestros conceptos hay que saber en dónde está lo que según yo me está sirviendo como apoyo para las cosas que yo estoy comentando, ¿verdad? Aquí hablamos con el principio en la mano, no hablamos de mis deseos personales. Entonces nos vemos y les deseo felices 24 horas.